Bueno, vamos a continuar con el artículo 5, el que hace referencia a la promoción al público en general y a las madres. Y vamos a ver un poco de qué se trata este artículo del código. En este sentido, recordamos cómo las compañías llegan a las madres a través de la publicidad en medios, a través de los puntos de venta, como son los comercios, también los hospitales, los profesionales de salud, por ejemplo, consejeros, etcétera, y también las asociaciones profesionales, como ya lo habíamos visto en el artículo correspondiente a este punto. No obstante, es importante recordarlo. Y en este sentido tenemos que hacer consciente la cuestión de que el impacto de la promoción comercial sobre la lactancia materna realmente es algo a considerar. La entrega de material publicitario a las madres que amamantan tiene un impacto negativo sobre la duración y la exclusividad de la lactancia materna, y esto ya fue citado en una guía de la CDC sobre las intervenciones en lactancia materna del año 2005, en base a una encuesta Cochrane. La exposición de la madre al material publicitario comercial está asociado a una cesación significativamente mayor de la lactancia materna en las 2 primeras semanas, tal cual como lo reporta esta revista de ginecobstetricia del año 2000. Y en este sentido tenemos que tomar en cuenta la definición presente en el artículo 3 que ya revisaron también, respecto de la comercialización. ¿Qué es la comercialización? Son actividades de promoción, distribución, venta, publicidad, relaciones públicas y servicios de información relativas a un producto. No obstante, es importante reconocer que comercialización en términos del código incluye la promoción y la publicidad, pero estas dos palabras, promoción y publicidad, no se encuentran definidas como tal en el código. El artículo 5.1 habla de que no deben ser objeto de publicidad ni de ninguna otra forma de promoción destinada al público en general, productos comprendidos en las disposiciones del código o del presente código. Entonces, la pregunta sería, ¿qué prácticas están incluidas en lo que significa comercialización? Están incluidas las prácticas que refieren a todo lo que son, refieren a todos los que son los alimentos de inicio o de iniciación, tal como podemos observar aquí, ¿verdad? Fórmulas infantiles, fórmulas para prematuros, fórmulas o alimentos que son destinados en la etapa de inicio de la alimentación. También son comprendidos en la publicidad todos los alimentos que son denominados leches de crecimiento o alimentos complementarios, y aquí tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, en Lituania, Un día con papá, ¿verdad? Donde directamente está recibiendo un sucedáneo de la leche materna en otro sucedáneo contenido en el sentido de biberón, y otros que hablan de sustituir o reemplazar a mamá, ¿verdad? Entonces también están comprendidos estos productos dentro del alcance de la comercialización. El artículo 5 luego especifica los tipos de promoción prohibidos y nos hacemos la pregunta de si realmente esto es necesario. Pues sí, es muy necesario, ya que nos damos cuenta con los años que realmente la industria cada vez más utiliza estrategias de marketing para poder, cada vez más estrategias más agresivas para poder llegar a las familias con su objetivo, que es la venta. El artículo 5.2 no se dice lo siguiente: no se deben dar muestras a las mujeres embarazadas, las madres o los miembros de su familia. Y por eso que nos hacíamos la pregunta si realmente es necesario. ¿Y qué son las muestras? Son productos o sustitutos de la leche materna o sucedáneos, mejor dicho, que vienen en empaques individuales y que tienen estas características de sobrecitos pequeños, como para un uso, ¿verdad? Estos usos de emergencia que a veces por culpa de nuestro sistema de salud las madres caen en ese miedo, angustia, y caen en la necesidad de utilizarlos por el miedo, por la angustia o por las dificultades que se les presente con la lactancia. ¿Por qué son una forma de promoción? Porque directamente están haciendo que esa persona o esa familia
utilice ese producto y además les crea lo que se llama fidelidad de marca porque lo han probado una o dos veces y entonces tienen preferencia por utilizar esa marca. Aquí también podemos observar esto en un servicio de salud, donde directamente por las dudas el personal a veces deja esto en la mesita de al lado de la cama y ante la primera dificultad la madre no duda en utilizarlo. El artículo 5.3 habla de la publicidad en los puntos de venta, que tampoco tienen que ser dados, ni otros mecanismos deben ser dados en los puntos de venta, es decir, la promoción al por menor directamente al consumidor, y incluso estas, ¿verdad?, que son las presentaciones especiales, las ventas especiales, los artículos de reclamo, ventas vinculadas, los cupones de descuentos o primas. No se deben utilizar o están prohibidas por el Código Internacional Social de Leche Materna. Y se pueden reducir los precios, pero solo a largo plazo. Es decir, si hay una reducción de precio de tal o cual producto del alcance del código, esta reducción de precio debe ser básicamente permanente y no utilizarla cada tanto. Aquí en Paraguay tenemos algunos ejemplos en este sentido, que las cadenas de farmacia tienen sus días en los que hacen promoción de productos destinados al uso infantil, ¿verdad? De hecho hay una cadena de farmacia muy grande que tiene su día bebé. Entonces ahí es donde hacen estos descuentos y estas promociones inadecuadas o que violan el código directamente. Las promociones en tiendas pueden darse de esta manera, donde un personal de la empresa X que vende sucedáneos directamente entra en contacto con las personas que visitan ese centro o ese comercio y les hacen ciertos ofrecimientos, inclusive aprovechan la oportunidad para tomar sus datos y luego llegar a ellos a través de sus redes sociales o de sus mecanismos para comunicarse con ellos. Entonces directamente ya entran en contacto con las personas que van a este comercio. Y también la otra forma que puede ocurrir en las tiendas o en los comercios es la utilización de estas góndolas por las cuales pagan un precio mayoritario, ¿verdad?, ya que ocupan un lugar privilegiado, y sabemos que por estrategia de marketing ellas utilizan estos niveles, y cuanto más a nivel de la vista se encuentre, son más vistos de alguna manera o percibidos por nosotros, las personas que visitamos estas tiendas. Entonces esto es una exposición promocional del producto que no está dentro de las normas que emite el código. Además tenemos los anuncios. Estos son los cartelitos que se utilizan para colocar los precios en las góndolas del supermercado, que si volvemos atrás estarían más o menos por acá. Y ¿acaso nos preguntamos si esto no es una forma de promoción comercial? Por supuesto que lo es, ya que asociada al precio utilizan colores como es el amarillo y el rojo, que son los que más llaman la atención para que las personas puedan visibilizarlo y tomarlo directamente para comprarlo. El artículo 5.4 habla de que no se deben dar obsequios de artículos o utensilios que puedan fomentar la utilización de sucedáneos de leche materna o la alimentación con biberón a las mujeres embarazadas o a las madres de lactantes y niños de corta edad. ¿Y a qué se refiere esto? Se refiere a estos regalos que incluso pueden ser proporcionados directamente al alta del servicio de salud y comprenden mochilas, CDs que acompañan, digamos, el crecimiento con algunos tips, canciones, etc. para el bebé. Aquí vemos muestras de fórmulas, gorritos, muñequitos, bolsos, folletos, inclusive aquí vemos estas ropitas para bebé donde dice lo siguiente, ¿verdad? Yo adoro mi Nestlé Mom, ¿verdad? Entonces, mamá, yo adoro mi Nestlé. Imagínense lo que significa en términos de neuromarketing esto para una madre que recién acaba de parir. También podemos mencionar que en el artículo 5.5 se prohíbe que el personal de comercialización pueda tener
a título profesional ningún contacto directo o indirecto con las mujeres o con las madres lactantes y los niños de corta edad. Este personal que muchas veces los denominamos visitadores médicos o directamente son promotores de sucedáneos de la leche materna que ingresan libremente a los servicios de salud si es que el país no tiene medidas para restringirlo. Los clubes de mamá están permitidos. Los clubes de mamá tienen que ser libres de conflictos de interés y libres de cualquier asociación que se haga con productos dentro del alcance del Código Internacional de Sucedáneos de Leche Materna. Y aquí vemos 3 ejemplos que no cumplen con esto, ¿verdad? Ya que este osito todos reconocemos como parte de la marca Nestlé y se hace una asociación y una vinculación a la marca que luego va a inducir siempre o en la mayor parte de los casos a que la madre o la familia termine adquiriendo este producto. Y los servicios de consejos por teléfono, siempre y cuando no exista una vinculación con ninguna empresa, pueden ser objeto de ayuda para la promoción de la lactancia materna, pero si están disfrazados o están enmascarando a alguna empresa de comercialización de sucedáneos de leche materna, entonces entran dentro del alcance del código y deben respetar el mismo. En cuanto a alimentos complementarios, tenemos una resolución de la Asamblea Mundial de Salud, la 49.15 del año 96, que pide a los Estados miembros que aseguren que los alimentos complementarios no sean comercializados ni usados de manera que pueda socavar la lactancia materna exclusiva y sostenida. Aquí podemos observar las etiquetas de los cereales de Nestlé que van cambiando a cada 6 meses, ¿verdad? Pero siguen la promoción de los productos dirigida a los bebés menores de 6 meses, lo cual está prohibido por el Código de Sucedáneos de Leche Materna. Y también lo hacen abarcando a los neonatos, es decir, y aquí podemos ver cómo utilizan las etapas para dirigirse directamente a los públicos a los que ellos quieren abarcar dentro de su comercialización. El artículo 5 prohíbe todas las formas de promoción que se dirige a mujeres embarazadas, a madres o sus familias y a los consumidores en tiendas. ¿Podemos hablar de algunas lagunas en el código? Sí, podemos hablar de que hay algunas situaciones que no han sido contempladas y que hay situaciones en las que el propio Código Internacional ya necesita ser actualizado de alguna manera, dadas las estrategias de marketing, las redes sociales y la globalización que tenemos en ese sentido. No obstante, lo mínimo y lo más importante sigue siendo estando contemplado en el código y podemos utilizarlo para proteger la lactancia materna. ¿Cómo luchar contra estas nuevas maneras de llegar a las madres? Fíjense, esto sería wow, ¿verdad? Visto de esta manera, pero no nos damos cuenta que dado vuelta una publicación o un folleto acá de la Miss Johnson, dice mom, ¿verdad? Fíjense lo agresivos que pueden llegar a ser y cómo la creatividad siempre está al orden del día con las empresas. Entonces tenemos que seguir vigilando y buscando estrategias para poder abordar o afrontar estas nuevas formas de llegar a las madres. La introducción de mamá a la gama de ENFA u otros productos sucedáneos de la leche materna, ¿sí? No es la única y cada vez más en los países como que se puso de moda que las madres tengan que recibir una fórmula prenatal, con lo cual también ya inicia la fidelidad de marca no simplemente en los primeros 0 a 12 meses, sino que ya incluso antes, ¿verdad? Entonces, la industria se está adelantando en este sentido con la fidelidad a las marcas y eso es algo que debemos contemplar y tener en cuenta. Entonces, ¿qué se puede hacer respecto a la promoción de leches o de fórmula para madres embarazadas y las leches de crecimiento? Podemos tener que vigilar y hacer cumplir el Código Internacional de Sucedáneos de Leche Materna y abogar por políticas públicas fuertes en el sentido de lo que es la alimentación del lactante, el niño pequeño y la seguridad alimentaria, sobre todo en los países. Los sistemas de atención de salud
Es decir, en el 6.2 y 6.3 habla que los servicios de salud no se deben usar para la promoción de productos en el alcance del código. Entonces, refiriéndonos a la diapositiva anterior, el propio sistema de salud debe evitar el uso de los sucedáneos de leche materna o de las leches destinadas a las madres dentro del propio servicio, y que el personal de la empresa no tenga o no pueda acceder a las madres a través del propio sistema de salud, ¿no? Que muchas veces son los sistemas más vulnerables dada la debilidad en los mecanismos de control respecto al código o a la legislación vigente en el país de ustedes. En el 6.3 no debe haber exposición de productos en alcance del código, ni de afiches o carteles de estos productos, ni distribución de material de los fabricantes y distribuidores, que fue un poco visto ya en la sesión anterior. Entonces reforzamos acá que en el propio sistema de salud tampoco se debe aceptar este tipo de materiales o de productos, ¿verdad? Lo que ocurre muchas veces es que encontramos en los servicios de salud que, así como hacen las charlas de prenatal o las charlas dirigidas a las madres de lactancia materna, también en el mismo grupo hacen la enseñanza o la capacitación a las familias de cómo preparar la fórmula. Y esto no es adecuado porque en el caso de requerirlo, ese contacto con la familia respecto a la fórmula debe ser dado individualmente para evitar justamente esta exposición. Y lo que es peor, muchas veces el propio Ministerio de Salud y el sistema de salud pública tiene programas alimentarios que utilizan fórmula para tratar o erradicar la desnutrición infantil, y hacen este tipo de demostraciones a todo público. Y esto no está correcto y también entra dentro del alcance del código, entonces debemos prestarle mucha atención y seguir los lineamientos del código respecto a esto, ¿verdad? Y lo de la información, que ya lo revisamos en la clase anterior. Entonces, todo esto se refiere a la exposición, fíjense, de todos los productos Nestlé, y esto se ve mucho en el sector privado en mi país, donde al ingresar a la maternidad uno tiene como una pequeña tiendita, ¿verdad?, de emergencia, donde se encuentran y se pueden ver esto mismo, esta misma imagen la pueden encontrar en mi país. Y también los calendarios, las fotografías que muchas veces son parte de los consultorios, tanto en el sector público como en el sector privado también. Los sistemas de salud, continuando, dice en el artículo 6.8 que las compañías pueden donar, ¿sí? Pueden donar equipos y materiales que no sean educativos, y estos pueden llevar el nombre de la compañía, pero no el logo, y no debe aludir a ninguna marca. Básicamente esto no les conviene no le conviene a la industria, entonces como no quieren seguir estos parámetros, no existe la donación. Entonces nosotros siempre decimos que no existe una cena gratis. ¿Se debe permitir este osito? Bueno, esto no es muy clásico en mi país, pero me gusta mucho este ejemplo porque este osito directamente lo que hace es referirnos a este producto, y como solemos hacer el ejercicio con otras marcas, por el simple hecho de ver un oso, un oso azul o una tapa roja con un frasco de una característica X, ya podemos descifrar o deducir qué marca es. Y así funciona el neuromarketing. Entonces, este osito no podemos permitir porque está asociado directamente a una marca de un sucedáneo en la leche materna. Este es el caso de un reloj, donde directamente podemos ver el nombre de la empresa, ¿verdad? O del fabricante de sucedáneos de leche materna, ¿sí? Y en este otro podemos observar que aquí en otro idioma habla directamente de una marca de fórmulas también. ¿Están permitidos estos materiales? No están permitidos estos materiales, que podemos observar aquí en la cunita del bebé, que ojalá no existan más en las maternidades, ¿verdad? Pero todavía se las encuentra. La gentileza de Nutricia Bagó para imprimirnos este papelito que a veces en un servicio de salud nos cuesta mucho acceder. Entonces fíjense cómo juegan apuntan, digamos, a la pobreza que tenemos en los sistemas de salud, que no podemos financiarnos nosotros estas etiquetas. Entonces ellos gentilmente e inocentemente nos las presentan
pero no nos damos cuenta que están usando el sistema de salud básicamente para promocionar y fidelizar la marca, y aquí lo podemos ver también en la cunita, o esto también se utiliza muchas veces para las balanzas pediátricas como base. Y lo que también podemos observar hasta hoy día, aquí el logo de Nutricia Vago también, que donó el uniforme para este personal. Entonces, ¿qué es lo que genera en las familias? Si el sistema de salud tiene incorporado nutricia por todos lados, y esto a veces es inconsciente, la familia dice, este producto es bueno. Los profesionales de salud lo utilizan, tienen en la chaqueta blanca, en la chomba, tienen incorporado este mismo logo, este mismo sello, entonces debe ser bueno. ¿Sí? Entonces somos utilizados los profesionales de salud y el sistema de salud para que ellos puedan generar más rédito económico. ¿Qué es lo que el artículo 6 trata de evitar entonces? Que ocurran estas situaciones. También es importante revisar la ley modelo, el capítulo 2 sobre las prohibiciones, y hacer una comparación con el Código Internacional. Como hablamos en la sesión anterior, la ley modelo sería un ejemplo de legislación para aquellos países que no la cuenten, y para aquellos que sí, que puedan revisarla a la luz del código y poder procurar que en sus países pueda existir una ley que internalice a nivel local o nacional el código internacional y deje de ser una recomendación con cuestiones de prohibiciones y obligaciones a que el Estado lo cumpla. Excelente bebida, debería haber más publicidad. Estamos totalmente de acuerdo con este deber. Debería haber más publicidad de la lactancia materna, y para lo cual necesitamos fondos nacionales realmente para invertir en ello y no tener que estar compitiendo con esos maravillosos folletos de todos colores en 3D, 4D, etcétera, cuando nosotros en los servicios de salud todavía estamos dibujando a mano en carteles los beneficios de la lactancia materna. Entonces, acá tenemos un ejemplo, un mal ejemplo, ¿verdad? Donde podemos observar todas las tácticas de comercialización que utiliza en este caso la principal industria detractora de la alimentación infantil, la cual es Nestlé, donde ellos dicen que en sus informes que ellos cumplen el código, pero nosotros nos encontramos con promociones en tiendas, estantes especiales, directamente contacto con las personas, ¿verdad? Las muestras, las promociones, ¿verdad? Entonces podemos observar realmente que esto se da en la mayoría de nuestros países y realmente existen violaciones al código y muy por el contrario el cumplimiento. También podemos observar cada día más, esta compu un poco viejita, ¿verdad? Pero hoy me hacen llegar siempre los colegas por WhatsApp, como los visitadores médicos de la industria, esta en especial, les hace llegar a los colegas pediatras promociones de la fórmula más pro que tienen en el mercado en este momento, con la intención de que puedan recetar a sus pacientes. Entonces, radio, televisión, internet, revistas, aunque no lo crean, todavía se siguen utilizando, y por supuesto productos asociados que lo hacen atractivo al producto. Entonces, ¿acaso Nestlé no está promoviendo su compañía y sus marcas? Por supuesto que sí. Se debería prohibir la promoción de productos que tienen el nombre de un sucedáneo de la leche materna. ¿Y cómo impedir la expansión hacia otros productos? Esto es una cuestión de debate, de análisis, y que cada país puede buscar las estrategias de acuerdo a cómo la industria se comporta en ese país, pero para poder hacerlo es necesario que se realice el monitoreo del código por lo menos cada 2 años en cada país, y para poder ver cómo se están comportando la industria en nuestros países y poder tomar las medidas necesarias. Pero por sobre todas las cosas, es imperioso que los gobiernos internalicen el código con legislación nacional, y que también existan los mecanismos para poder realizar las denuncias y con las consecuentes sanciones que tienen que ser impartidas.
Estos son un poco ejemplos de regalos en los servicios de salud, en este caso Nestlé. Estas son las pulseritas identificatorias, que siempre es una debilidad, por lo menos en mi país, y cuesta mucho que podamos tener la identificación correcta en el marco de la seguridad del paciente, ¿verdad? Del recién nacido. Estas son etiquetitas como para, digamos, identificar ciertas cosas, donde aquí podemos ver que Nestlé aporta DHA, entre comillas, y aquí del otro lado, como en teoría está promoviendo la lactancia, lo cual es totalmente falso, porque el foco está aquí en la venta de su producto. ¿Sí? Aquí vemos la pulsera identificatoria, y aquí la bolsita, digamos, con algunas necesidades que tiene el bebé para identificar de quién es esa bolsita, ¿verdad? Y parece una cuestión sonsa, pero en realidad está haciendo que nos vaya quedando en la impronta esta marca. Hasta aquí comparto con ustedes esta clase y espero que les haya servido.